buenas noches, bienvenidos a otra emisión de El Corresponsal. Así hablaba desde el Hospital Naval Walter Reed en Bethesda, en Maryland, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace unos minutos. ¿Podemos parar acá? Bien. Paremos aquí. Primera impresión. Se lo escucha al presidente congestionado y con agitación. Se agita cuando habla, como le pasaba ayer. Escuchamos un fragmento más, yo después le digo lo que dijo. Paremos acá. Otra vez, ¿no? El presidente dice, estoy aquí, estamos luchando fuertemente, tengo que volver otra vez, el tema de la campaña, pero se agita. Cuando habla se agita y está congestionado. Ya les voy a dar la información de último minuto de fuentes médicas desde dentro del hospital sobre cuál es la situación del presidente Donald Trump, que evidentemente se vio forzado a salir, a mostrarse después de toda la controversia de este día muy fuerte, de lo cual vamos a estar hablando con Nieves Superbuder directamente desde Nueva York. Y ya en nuestros estudios está el doctor Martín Redrado. Vamos a estar hablando, por supuesto, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo con la economía argentina en el medio del impacto de la cuarentena y de la pandemia. Así que con esta propuesta estamos comenzando nosotros esta emisión del Corresponsal en este día tan intenso desde el punto de vista noticioso. Y por supuesto quiero compartir con todos ustedes, sí, el editorial del comienzo, porque lo estamos haciendo, está empezando este día, este programa en este día tan intenso, en el medio de una semana muy intensa que ha tenido hoy, además, otro elemento impactante, impresionante, del avance del gobierno sobre la justicia. El hecho judicial más importante de la semana fue el cachetazo que recibió el gobierno por medio del fallo unánime, el dictamen unánime de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de considerar válido, de dar curso al reclamo por el per saltum de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que buscan ser desplazados desesperadamente por la presidenta en funciones, por la expresidenta en funciones de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en una de las causas que más la comprometen, la causa de los cuadernos. Este fallo de la Corte lo dejó al gobierno sorprendido, es increíble. El gobierno creía que la Corte no se iba a comprometer en este tema. Y les voy a contar algo de la trastienda. Fue tal el impacto ese primer día que en el gobierno alguien continuo dijo, no vamos a contestar esto. Pero eso no fue lo que pensó la expresidenta en funciones de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que ordenó a sus espadas, Juan Martín Mena, el viceministro de Justicia, principalmente también la doctora Graciana Peñafort, de salir a descalificar el fallo de la Corte. Claro, tenían tan pocos argumentos que lo hicieron horriblemente. Después le siguió el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que lo hizo tan horriblemente como los otros dos, dando pie claramente a la falta de argumentos jurídicos de la decisión. Hay un elemento muy importante para tener en cuenta que nosotros recalcamos. Cristina Fernández de Kirchner, durante sus dos presidencias, trasladó jueces. Esto mismo que ahora ella critica, lo hizo durante su gobierno. Y de los jueces trasladados, de los 10, solamente han sido sometidos a este escarnio 3. Los 3 que le importan a Cristina. Todos los otros, si vienen, vendrán después, como consecuencia de mostrar alguna compensación. Lo que hoy conocimos es un pedido de juicio político al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, por parte de una diputada del kirchnerismo. El gobierno y Cristina Fernández de Kirchner van por la justicia. Y conscientes de esto que ha pasado con la Corte, este fallo unánime, porque lo que hay que destacar es que ha sido un fallo unánime, que hace poco probable que el fallo de la Corte sea adverso a los jueces. Sería una verdadera sorpresa difícil de explicar, sobre todo porque la Corte ya se expresó sobre estos traslados,
y dijo que eran absolutamente válidos. ¿Qué es lo que viene después? ¿O qué es lo que muestra este episodio del pedido de juicio político contra el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz? Es el preludio de lo que viene con la Comisión Veraldi, una comisión insólita, presidida por el abogado defensor de la expresidenta en función. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué pasa por la cabeza del presidente formal de la Argentina, el doctor Alberto Fernández, que crea una comisión encabezada por el abogado de la expresidenta en funciones? Pero, digamos, cosa más burda es difícil encontrar en los anales de la historia. Porque, por supuesto, ¿qué busca ahora esa comisión? Busca ver cómo neutraliza esa Corte. Esa comisión va por la Corte. Por eso Cristina, hay que prestar atención a lo que dice Cristina, porque tiene un valor de presagio. Cristina dijo en La Matanza, el 11 de diciembre de 2019, en Capital Federal hay realmente mucha bonanza. Lo dijo de otra manera, ¿no es cierto? Hay agua hasta para los helechos, dijo. Y por supuesto, ya ven ustedes lo que pasó 9 meses después, esta quita brutal de fondos a la ciudad. Por lo tanto, lo que dice Cristina tiene valor de presagio en este gobierno que hace lo que ella dice. Por lo tanto, Cristina dijo, esta reforma judicial no es la verdadera reforma. La verdadera reforma es la que está tramando la Comisión Veraldi, que es la modificación de la Corte. Como a los jueces no los pueden echar, como es muy poco probable que proceda el juicio político a Rosenkrantz porque los números no le da, lo que va a buscar la expresidenta en funciones es aumentar el número de jueces de la Corte y poner allí a jueces afines, que fue lo mismo que hizo el benemismo. Y esto se remonta ya a algo muy viejo que pasó en la historia, que protagonizó el presidente Franklin Delano Roosevelt, que se conoció como el packing de la Corte Suprema, cuando también estaba disconforme con los fallos de la Corte y buscó agregarle nuevos jueces a la Corte, cosa que los dos partidos políticos de los Estados Unidos, mismo el suyo, dijeron no. Hay cosas que tienen un valor institucional que va más allá de quién gobierna, de quién es el turno del gobierno. Por eso los Estados Unidos, más allá de los avatares circunstanciales, como lo que está viviendo ahora, es el país que es. Entonces, esto es lo que viene, ¿no es cierto? Esto es lo que viene. En este gobierno sin rumbo, desvaído, pero además, en este gobierno, lo digo con mucha pena, mentiroso. Un gobierno en el cual los hechos desmienten cada promesa, cada afirmación hecha por el presidente en funciones, Alberto Fernández, que a cada interlocutor que le dice, pero doctor Fernández, ¿quién manda acá en el país? A cada interlocutor que le hace la pregunta le debe contestar, mando yo. Y debo decirlo, también con mucha pena, porque tengo respeto por el presidente en funciones, tengo respeto por su investidura. Cada vez que él contesta eso, sus interlocutores hacen un esfuerzo para no reír y para no llorar, porque las decisiones fundamentales las toma la expresidenta en funciones, Cristina Fernández de Kirchner. Y ustedes saben que un país manejado por Cristina Fernández de Kirchner no tiene otro destino que el fracaso, por lo que representa el objetivo, que lo venimos diciendo semana tras semana, observando que lo que aquí decimos, como lo dicen otros, semana tras semana se va confirmando. El país que prometió Alberto Fernández de diálogo no existe. El país al cual Alberto Fernández
le dijo, conmigo se termina la grieta, no existe. El país de aquella promesa, volvimos para ser mejores, no existe. Lo que se ve es que se va imponiendo lo peor del kirchnerismo, que es mucho. Y esto está teniendo consecuencias, pero no solamente enunciativas. Es un elemento muy determinante que marca la realidad que el poder político debería ver todos los días. Y doy 2 o 3 datos. La cantidad de gente que se quiere ir de la Argentina. Es muy notable ver cómo Máximo Kirchner se enoja con ellos. Claro, por supuesto, si los que se quieren ir tuvieran 292 millones de pesos como tiene Máximo Kirchner, que nunca trabajó, y lo digo esto descriptivamente, por supuesto, nadie se iría de ningún país, ¿no es cierto? Si no existiera en el país un guarismo de 40,9% de pobreza, y nadie se querría ir de la Argentina. Si no hubiera un país en donde lo que se observa es la desesperada decisión por parte de sectores del kirchnerismo de quedarse con el poder durante todo el tiempo, a toda costa, y nadie se querría ir. Pero tenemos el país que tenemos. El kirchnerismo ha vuelto con todas sus formas, que son las peores. Y este es el hecho clave que marca, atención, no solamente el futuro de este gobierno, sino también el futuro de varias generaciones, porque sabe que cuando se producen los daños que se producen en un país como la Argentina, las consecuencias no se terminan el día que ese gobierno se va. Venimos de gobiernos muy malos, los 12 de Cristina, los 4 de Macri. Corregir eso lleva una enorme cantidad de tiempo. Y por supuesto que ese tiempo se lleva las esperanzas de los que tienen proyectos, sueños e ilusiones. Como decía José Ingeniero, nadie sueña en un país donde muchos, los que están en el poder, roban. Nadie se ilusiona cuando en un país los que están en el poder lo único que hacen es lucrar con el poder. Y esta es la Argentina de hoy día. Y esta es la verdad, que como decía la canción de Juan Manuel Serrat, no es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Muy bien, perfecto. Vamos en vivo a Washington, a ver cómo están las cosas allí. Esto es el Hospital Walter Reed. Ustedes saben que el Hospital Walter Reed es el hospital, digamos, el hospital naval de los Estados Unidos, que es el hospital donde se atiende el presidente de los Estados Unidos. Sí, es un hermosísimo hospital, un gigante, un hospital de gran calidad médica, por supuesto, y allí está desde la noche de ayer el presidente Donald Trump. Y hoy ocurrió un hecho, ¿no es cierto? Estaban ahí los reporteros de las distintas cadenas y se corrió después del anuncio del presidente de los Estados Unidos, del médico presidencial, para decirlo como corresponde, Sean Conley, que dijo que el presidente estaba bien, que esto, que aquello y demás. Se corrió el jefe de gabinete, que efectivamente se dio cuenta que lo que estaban diciendo no era la verdad, y habló con los reporteros pidiendo hacerlo en off the record. Ya lo habían grabado. Lo grabaron y él después dijo en off the record, dijo, estamos muy preocupados por lo que le pasó al presidente de los Estados Unidos en las 48 horas previas, cosa que ayer nosotros contamos. Me voy ya a Nueva York. Ahora, Nieves Superbule, ¿cómo estás, Nieves? Bella noche. Hola, Nelson, buenas noches. Sí, como bien decís, la verdad es que fue un día de mucha confusión, de mensajes contradictorios. Durante la conferencia de prensa misma que da el equipo médico desde el hospital, John Connelly, el doctor principal, hubo varios puntos contradictorios.
por un lado, no quiso contestar preguntas como, por ejemplo, cuán alta había sido la fiebre que había tenido el presidente Trump en el día viernes. Digo, esa es una pregunta válida e importante que no respondió. También fue confuso respecto a si le habían suministrado oxígeno o no. Dijo, no le suministramos oxígeno acá en el hospital, pero bueno, no contestó si le habían suministrado oxígeno en el día de ayer en la Casa Blanca, y dos fuentes anónimas cercanas al presidente confirman que sí le suministraron oxígeno en el día de ayer en la Casa Blanca. Ese fue otro tema. Y otro tema muy importante que también fue caótico en su respuesta fue, él dijo que el presidente Trump había sido diagnosticado hacía 72 horas. Esto vendría a ser el miércoles al mediodía en lugar del viernes por la madrugada. Entonces, esto generó conmoción, generó preocupación, porque desde el miércoles al mediodía el presidente Trump estuvo en contacto con muchísima gente, visitó 3 estados diferentes, así que todo esto dejó mucha confusión. Y como si fuera poco, como bien acabas de contar, Nelson, cuando termina esta conferencia de prensa, el jefe de gabinete, Mark Meadows, se lo escucha hablando con varios periodistas, diciendo, por favor, esto es todo off the record. Este video se filtró por Twitter y luego nos enteramos que, claro, algunos medios, algunos portales habían reportado, habían contado que una fuente anónima había dicho que las 24 horas del día de ayer habían sido muy preocupantes, porque sí, muy difíciles para el presidente, y que las próximas 48 horas serían críticas. Esto se publicó en varios portales, pero no habían dicho quién era la fuente, hasta que luego se filtra este video por Twitter donde podemos ver e identificar a Mark Meadows, el jefe de gabinete. Así que fue un día de mucha confusión. La verdad que esto es un déjà vu con lo que fue la confusión durante los primeros meses de la pandemia también. No, sin duda, muy importante. Mira, Nieves, yo estoy recibiendo alguna información ahora de alguna fuente médica desde allí, desde el hospital, ¿no? Fíjate vos, ahora voy a ir con el detalle, me están escribiendo. Fíjate vos un tema importante, ¿no? Lo que fue la duda, la necesidad de mostrarlo a Trump y el hecho que tuvieron que pasar casi 20 horas para que Trump apareciera. Trump no apareció en ninguna foto ni en ningún video, recién hasta hace unos minutos con este video de 4 minutos en donde se lo escucha agitado, que es un tema, por supuesto, no menor, en donde él además reconoce que su situación es compleja, que es una persona grande y que no está resuelto, tal cual, porque hoy el médico decía, bueno, se va casi en unos días más. Cosa que hoy Trump reconoce que no va a ser así, ¿eh? Así es, reconoce que no va a ser así, y había mucha expectación con esto, con decir cuándo vamos a poder ver un video de él, porque estuvo muchísimo menos activo en su cuenta de Twitter, que es su red social favorita, y él siempre es muy activo. Hoy publicó 2 tweets, pero la verdad es que no se sabe si eso los escribe él o si los escribe otra persona. Entonces, por eso había tanta ansiedad por verlo y por ver cómo se encontraba, y sí, se lo escucha agitado. Creo que el principio del video, sobre todo, la verdad que no se lo ve muy bien, pero vemos cómo él está intentando capitalizar esta situación, diciendo, yo estuve en las fronteras, en las trincheras todo el tiempo al frente, y por eso me contagié, no quise quedarme encerrado en una habitación como me había aconsejado todo el mundo, yo soy el presidente, tengo que estar afuera con la gente, como un poco ese discurso. Pero la verdad es que no se lo ve del todo bien, y sí, tendrá que estar unos días más. Y bueno, vos sos médico, Nelson, sabés mejor que yo, pero tengo entendido que la semana próxima es crítica, como que en el transcurso de los días iremos viendo qué sucede, pero no es algo que podamos todavía conocer exactamente el estado del presidente Trump. No, correcto, efectivamente, ¿no? Ahora te voy a compartir alguna información que estoy recibiendo allí de una fuente médica en el Walter Reed. Esto es muy importante porque él además reconoció en el video, Nieves, que por supuesto es una persona grande, 74 años, con mucho sobrepeso, está pesando 110 kilos, y esos son elementos sin duda que lo transforman en una persona de riesgo. Me cuenta aquí la fuente médica que ayer fue un día muy difícil en la Casa Blanca, que fue un día caótico porque hubo una discusión muy fuerte sobre si internarlo o no, que Trump no quería internarse. Así que fue un tema, y eso explica un poco lo de Mick Meadows, Nieves, efectivamente el tema casi caótico que se vivió allí en la Casa Blanca. La fuente médica me confirma que Trump empezó a sentirse mal el miércoles. Después de la noche del debate ya empezó a sentirse mal, eso me lo están confirmando, y que ayer efectivamente tuvo fiebre
llegó a tener fiebre de 38. Hoy a la mañana la fuente médica que me informa me dice que algo de fiebre tuvo, que el oxígeno estuvo allí preparado, que ayer necesitó oxígeno, a diferencia de lo que dice el médico. Cuando llegó al hospital necesitó oxígeno. Estoy leyendo... Y también el médico... Sí, dale. Y el médico también se contradice en el sentido de que el médico dijo que hoy no había tenido fiebre, así que es muy importante esta información que estás contando, Nelson, porque también contradice eso. Sí, tuvo fiebre, no alta, pero tuvo fiebre. Ayer en el hospital necesitó oxígeno. Hoy también hubo una precaución, por supuesto, está preparada la terapia intensiva. Sigue congestionado, esto lo podemos escuchar. Sigue sin olfato Trump, y permaneció la mayoría del día en cama. Sí, tuvo algunas líneas de fiebre, me confirma la fuente médica que me está escribiendo del hospital, y hay efectivamente preocupación por lo que vaya a ser la evolución de los próximos días, por lo menos 4 o 5 días, ¿sí? Así que esta es información que está dándome una fuente médica directamente desde el hospital Walter Reed, es donde está internado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué dice la gente, Nieves? La gente, la verdad, que critica esta confusión. Lo último que necesitamos en este momento es esta confusión, este nivel de caos informativo. Y lo que se critica es, por un lado, los americanos merecen conocer el estado de salud de su presidente por un tema de seguridad nacional y porque les corresponde. Y por otro lado, también para saber quién entró en contacto con el presidente los días previos a que lo trasladen al hospital y los días previos, porque ya van la primera dama, el presidente y al menos 8 personas más que entraron en contacto con ellos el día sábado. Entonces ya son varias personas y estas personas, por ejemplo, todas cuentan que se enteraron por los medios y que por eso realizaron después un testeo. Por ejemplo, el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, que es una persona que tuvo problemas de obesidad toda su vida, es asmático, estuvo con el presidente Trump los días previos al debate, ayudándolo a preparar, estuvo también en ese evento famoso el sábado anterior en la Casa Blanca, y él testeó positivo, pero fue a realizarse un test porque él se enteró por los medios esto, no es que lo rastrearon, hicieron esto tan importante que es rastrear las personas que entraron en contacto. La Casa Blanca nunca hizo eso, así que eso es un mal ejemplo también. Chris Christie ahora se encuentra internado también en un hospital, otra persona más internada que se lo puede rastrear. La verdad que es preocupante en ese sentido también la situación, porque cada vez más gente de su entorno está testeando positivo. Correcto, sin duda. Sigo con información médica que me viene del Walter Reed. Los médicos hablaron con Trump y le expresaron claramente que era una persona de alto riesgo por su edad y por la obesidad, y por lo tanto le pidieron seguir estrictamente sus indicaciones. Esto es efectivamente a la luz de lo que pasó en por lo menos las 48 horas previas allí en la Casa Blanca. Y que hay un monitoreo muy estricto en cuanto a las visitas, obviamente, al presidente, y también un manejo muy estricto con la custodia, para saber cómo es el estado de situación de la custodia. Para que ustedes vean todos los detalles, estoy recibiendo información directamente del hospital Walter Reed, donde está internado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Decime, concretamente, ¿qué se sabe de la campaña? ¿Cómo va a seguir esto, Nieves, en cuanto a los hechos? El presidente no va a poder participar, pero, por ejemplo, hay un debate, el próximo debate es el 15 de octubre, el jueves 15 de octubre. Sí, se llevará a cabo el debate del 15 de octubre, la semana que viene, que es el 7 de octubre, que es los vicepresidentes. Claro. Eso se llevará a cabo y está en duda, lo demás no se sabe. La verdad es que todos los actos del presidente Trump están congelados por el momento y hay una operación que se llama Operación MAGA, que es por Make America Great Again, que es el lema de su campaña, que es volver, como redoblar la apuesta, dicen, ¿no? Y que tanto sus hijos como el vicepresidente Pence estén muy activos en cuanto a viajar, al contacto con la gente y que puedan empezar a reemplazarlo. Y también se está hablando de aumentar la participación virtual del presidente Trump, pero esto siempre y cuando su cuerpo y su físico y su salud se lo permitan. Pero sí, el vicepresidente Pence lo reemplazará en algunos actos en las próximas semanas, y la semana que viene tenemos el debate de los vicepresidentes, que eso sí se lleva a cabo, porque estaba en duda también en un momento. La verdad es que lo que pasó en el debate el martes pasado fue
90 minutos de muchas personas que ahora sabemos que tenían el virus en un espacio cerrado, disparate. Y el equipo de Trump sin mascarillas, sin barbijos. Así que no queremos que se repita una situación así, es lo que están diciendo, y tomar las precauciones necesarias. Perfecto, Nieves, como siempre, impecables tus informes que vamos a seguir recibiendo a lo largo de todos estos días, porque el tema de Donald Trump, por supuesto, tiene trascendencia a nivel mundial en esto que parece una verdadera novela, ¿no? El hombre que se burlaba de Joe Biden por usar las mascarillas, es decir, los barbijos. Miren ustedes lo que le está sucediendo. Nieves, muchísimas gracias. Gracias a vos, Nelson. Buenas noches. Hasta cada momento. Ya estoy con Martín Redardo, pero quiero compartir con ustedes un detalle más, para lo mejor el que no lo advirtió, recién se incorpora a la audiencia, de escucharlo a Trump en su discurso, en el cual, por supuesto, él habla que se siente mejor, pero reconoce la severidad de su estado. Mírenlo, claramente se trata de un hombre que está sufriendo un proceso, digamos, viral, claramente, vean ustedes su rostro, sus imágenes, su facies, y quiero prestar atención a su hablar. Por favor, lo ponemos al aire. I want to begin by thanking all of the incredible medical professionals, the doctors, the nurses, everybody at Walter Reed Medical Center. I think it's the finest in the world for the incredible job they've been doing. I came here, wasn't feeling so well. Vine aquí, no me estaba sintiendo bien. Hard to get me all the way back. I have to be back. Correcto. Y ustedes lo escuchan. Make America great again. We've done an awfully Entonces good dice, job of vine that. aquí para recuperarme, para volver a ser América otra vez grande y más. Pero lo que ustedes escuchan, quiero que presten atención, es a la agitación, es decir, tiene una habla que está cortada, digamos, por falta de aire y obviamente por la congestión. Y ustedes ven la cara, no es la cara del Trump habitual, ¿no es cierto? Así que esto para darnos cuenta, él reconoce allí no solamente que no se sentía bien, sino que es una persona de riesgo por tener 74 años y por ser obeso, ¿sí? Y por lo tanto indica que su situación todavía no está definida ni terminada, ¿sí? Así que para que tengamos idea de cuál es la situación que se está viviendo con el presidente de los Estados Unidos. Había una necesidad política claramente de verlo después de esta confusión que generó, tanto lo dicho por el médico, que fue muy escueto y muy malo en su respuesta, no dio ninguna respuesta. Repito, hoy a la mañana, temprano a la mañana, tuvo algo de fiebre, tuvo unas líneas de fiebre, a diferencia de lo que dice el médico, me confirma una fuente médica del Walter Reed, después ya no, y por supuesto está todo este temor con tener que darle oxígeno, ¿no? Y ustedes se imaginan que en el hospital está preparado absolutamente todo. Nuestro Martín Redardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Nelson. ¿Cómo está usted? ¿Hay algo que le sorprenda de cómo estamos en el medio de la pandemia, la cuarentena y demás, de este desorden de manejo de la situación económica del gobierno? Bueno, sin duda estamos frente a una permanente incertidumbre. Usted está mostrando lo que ocurre en los Estados Unidos, con lo cual tenemos un fenómeno mundial. Sin duda lo que hubiéramos esperado es, después de la reestructuración de la deuda y en vistas de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, de dejar de lado el plan B corta, el plan vamos viendo, ¿no? Parecería que la manera en que se toman decisiones en la Argentina es vamos viendo qué problema viene cada día y así se van generando soluciones para el día a día. Es hora de que Argentina plantee un programa de largo plazo que empiece a darnos certidumbres y previsibilidad a todos los argentinos. Usted, por supuesto, y quiero además apelar a su experiencia como presidente del Banco Central, al cual echó Cristina, ¿no es cierto?, disconforme con medidas que usted tomó, digamos, oponiéndose a barbaridades que ella quería hacer. Pero además usted viaja por el mundo, digamos. Hoy, ¿qué imagen hay del gobierno, de la Argentina como tal, en su necesidad desesperada de atraer inversiones? Lamentablemente, Nelson, Argentina es un país hoy muy marginal. Estamos muy marginal, al costado del mundo. Es decir, no estamos, ni siquiera cuando uno lo toma en términos de nuestra propia América Latina, puede usted focalizarse en lo que fue la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, en nuestro propio barrio hemos perdido peso relativo, ¿no? Con lo cual, hasta que no haya un programa que le genere a la Argentina un sendero claro, una idea de rumbo, creo que hoy también lo que pedimos los argentinos es generar un rumbo que nos pueda poner un norte a todos los argentinos. Bueno, ese sentido de rumbo que nos está faltando también se ve en el mundo cuando se mira a nuestro país. Hay algo, usted le tocó
manejar una crisis cambiaria muy fuerte también. Varias. Pero hubo una en 2008-2009. ¿Hay algo que le sorprenda de lo que hoy se está produciendo que está teniendo el efecto exactamente contrario? Es decir, en términos de 20 días el gobierno ha tenido que anunciar un paquete de distintas medidas para frenar la suba del dólar que no para. Sí, además que se viene perdiendo, Nelson, me preocupa muchísimo la dinámica que tiene esta crisis, no solo el nivel de reservas. Hoy usted tiene que mirar cuántas reservas, cuánta plata tiene hoy el Banco Central, que es plata de todos los argentinos. En definitiva, quien está en el Banco Central es simplemente un administrador de los dólares de todos los argentinos, no es ni más ni menos que eso. Bueno, está perdiendo. El ritmo de pérdida es de 100 millones de dólares por día. Y esto, con el nivel de reservas que tiene el Banco Central, es realmente una preocupación, porque no hay dólares suficientes para poder generar el puente que Argentina necesita, por lo menos hasta marzo del año que viene, que es cuando viene la cosecha, cuando vienen los dólares de la cosecha y cuando debería estar el programa con el Fondo Monetario Internacional. Lo que se ve en el gobierno, a diferencia de lo que se hizo en 2009, es que en ese momento lo que hicimos fue aumentar la oferta. Es decir, cuando usted tiene una crisis, tiene que generar confianza y tiene que mostrarle al público que tiene la capacidad de tener dólares, de tener bonos, de poder vender en el mercado futuro, de poder vender en el mercado presente. Tiene que actuar de manera simultánea y de manera sobrereaccionando, es decir, pasando por encima de las expectativas de la gente, sobrereaccionando en el buen sentido, es decir, mostrar que usted tiene las espaldas suficientes como para poder llevar adelante un momento de tensión. Esto no se está demostrando, ha habido marchas y contramarchas, un super cepo, como usted señalaba en las pantallas al principio del programa. Esta semana hemos tenido otras medidas, pero el Banco Central sigue perdiendo reservas y esto sin duda es el problema más acuciante que tiene hoy la economía argentina. Ahora, el plan Vamos Viendo, como usted lo marca, ¿permite augurar algún futuro distinto a este que hoy se está viviendo? Mire, yo creo que hay que ser, Nelson, en este momento muy constructivo con el momento terrible que está viviendo la humanidad, como usted lo señala, de esta incertidumbre. Hacía 100 años que no teníamos un fenómeno de esta naturaleza y sin duda también por lo que está ocurriendo en la Argentina. Con lo cual, a su pregunta depende de lo que hagamos. Yo creo que hay un camino para salir de este proceso, que es un programa de estabilización y crecimiento, que tenemos hoy una oportunidad porque se viene una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que nos guste o no nos guste. Usted habrá visto que hay mucha discusión si Argentina necesita un plan, un programa. Hay que salir del del Vamos Viendo y decir cuál es la agenda hacia adelante, cuál es el camino. ¿Vamos a tomar la Ruta 9 para Rosario o vamos a tomar la Ruta 2 para Mar del Plata? Bueno, esta definición debe llegar en los próximos semanas. Depende de la definición que tomemos, si es un camino de estabilizar nuestra economía y de modernizar y transformar nuestros sectores productivos con una revolución impositiva, con una revolución exportadora. Yo estoy convencido que Argentina puede salir. Usted en su libro, Argentina Primero, marca en las primeras párrafos algo realmente descriptivo de la realidad argentina. Narra esa conferencia donde un mexicano le dice por qué los argentinos son incumplidores. Así es. Que está en esencia de la confianza que hoy genera Argentina. Es decir, ¿qué conciencia hay de esto, de la necesidad de transformar a la Argentina en un país confiable? ¿A quién se refiere usted? ¿A la clase dirigente argentina? A la clase dirigente argentina, porque obviamente además usted los conoce a todos, digamos, ¿sí? Mire, parecería que no. Parecería que hoy estamos resolviendo los problemas a medida que se dan. Es cierto que surgen problemas nuevos, sobre todo en términos sanitarios, que usted los conoce muy bien, pero está claro que Argentina necesita salir de una crisis de confianza, que quizás no habría que señalar cuándo, pero indudablemente hoy estamos en una crisis de confianza y que, por supuesto, en la medida en que la clase dirigente argentina tome conciencia por los desafíos que tiene por delante. Por ejemplo, hoy tenemos 44.000 millones de dólares que le debemos al Fondo Monetario y que tenemos sí o sí que negociarlos, y como usted sabe, no hay plata en la Argentina para poder pagar. La manera en que hacerlo, hay que generar un programa, una idea, una hoja de ruta, un sendero. Hay que iluminar y darle previsibilidad a las principales variables
económicas argentinas. Y bueno, yo modestamente con este libro, que no es de economía, que lo que busca es vencer al pasado y caminar hacia el futuro de una manera simple, muy coloquial, como usted dice, a través de algunas historias personales, trato de mostrar un camino de futuro y de colaborar a este momento tan crítico que tiene la Argentina. Bien, en este marco, no obviamente para el hoy día que es tan duro, ¿usted cómo aprecia el manejo económico-social de la cuarentena? Bueno, lo que vemos, Nelson, es un manejo del día a día, en donde sin duda hay hechos nuevos permanentemente. Sin duda lo que más nos golpea a todos los argentinos, usted lo vive todos los días y lo transmite también con mucha claridad, es la cantidad de gente que está infectada, la cantidad de gente que está en hospitales, qué nivel de saturación tiene la salud pública. Sin duda, hasta ahora, usted lo sabrá mejor, no hemos tenido las imágenes dramáticas que ha habido en otros países en términos de el tratamiento de los enfermos. Sin duda ya tenemos todos nosotros, yo he tenido mi madre que ha tenido, ha tenido lamentablemente COVID-19, por suerte ya está bien y muy contento de eso, pero bueno, nos ha golpeado a todos esto de tal manera que esto ha tocado hasta los sentimientos más íntimos y por supuesto nos ha, hasta le diría, descolocado en el día a día, pero bueno, esto lo que genera es una permanentes situaciones nuevas en el día a día. Por supuesto, hasta ahora, por suerte, y usted lo podrá decir mejor que yo, la capacidad sanitaria de Argentina no ha estado desbordada, a pesar de que, bueno, muchas cosas se pueden hacer en términos de prevención. Correcto, ya le hago la pregunta sobre justo, ahora, económicamente, como usted ve el futuro y demás. Le pido un minutito porque lo tengo a Rodrigo Alegre con una información de último momento. Hola, Rodrigo, bella noche. Perfecto, Rodrigo, bella noche, te escucho con esta información de último momento de importancia. Nelson, una resolución por parte del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que dictaminó a favor de que los 3 jueces, Castelli, Bertuzzi y Bruglia, que fueron desplazados, vuelvan directamente a Comodoro Pi. Son 2 resoluciones que el Procurador le envió a la Suprema Corte de Justicia para que estos 3 jueces vuelvan directamente a Comodoro Pi. Estas 2 resoluciones del Procurador no son vinculantes para la Corte, son una opinión que en la mayoría de los casos donde interviene la Corte, recordemos que esta semana habilitó el persaltum para los 3 jueces, da una opinión y en estas 2 resoluciones el Procurador Casal opinó que los jueces deben volver a Comodoro Pi y que planteó que la decisión de haberlos corrido después de una nueva reglamentación del Consejo de la Magistratura no podía aplicarse hacia atrás directamente y es por eso que dice que tienen que volver a sus cargos. Después de esta resolución del Procurador, la Corte Suprema de Justicia de la Nación está directamente habilitada para resolver la cuestión de fondo sobre los traslados de Bruglia, Castelli y Bertuzzi, Nelson. Bueno, muy importante esto, porque si bien no es vinculante, por supuesto, marca un paso más en pos de dejar ahora a la Corte en condiciones de ir al fondo de la cuestión, en que, como venimos diciendo, Rodrigo, en pos de los antecedentes de la Corte sería una verdadera sorpresa que fuera adversa a los jueces, porque ya la Corte se expresó en el 2018, toda la Corte, esta misma Corte, convalidando esto, ¿no es cierto? Sí, claramente, y de hecho, bueno, el Procurador eso lo manifiesta en una de las resoluciones que se conoció hasta ahora, hablando casualmente de esta cuestión respecto de que las competencias que tenían los jueces, estos 3 jueces en la misma materia y hablando directamente de esto, con lo cual ahora con esta opinión que volvemos a repetir no es vinculante, la Corte queda habilitada, pero bueno, es una opinión más que tiene que ver directamente con la cabeza del Ministerio Público Fiscal, hablando concretamente que estos 3 jueces deben volver a sus puestos en cada uno de los lugares, después de que obviamente el Senado, a través de la Cámara Alta, con el ejercicio de la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, haya decidido
directamente que no se queden en sus cargos. Perfecto, lo tengo en línea ya el doctor Alejandro Fargosi, que fue integrante del Consejo de la Magistratura. Doctor Fargosi, ¿cómo le va? Bella noche. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Sabía usted de esto? No sabía, me estoy enterando en este momento, pero mire, me atrevo a decirle lo que dice la resolución, porque es de una obviedad tan manifiesta la situación de esos jueces, que seguramente el doctor Casal y la Procuración han dicho lo que todos sabemos, que básicamente es resumible en lo siguiente: los traslados de jueces es algo sumamente común en el sistema. De hecho, desde hace unos 25 años hubo 65 traslados, y esos traslados se han hecho siempre cumpliendo con un reglamento que cumplió 20 años hace poco, fue modificado por el actual Consejo, pero el reglamento básicamente, ¿qué dice? Dice, como la mayoría de las leyes, lo que marca el sentido común. Es decir, si un juez tiene acuerdo del Senado para desempeñarse en un determinado rango, o sea, primera instancia, apelaciones, tribunal oral, y además en una determinada materia, es decir, penal, civil, comercial, no tiene sentido que por el hecho de un traslado físico se desencadene todo ese proceso tan engorroso y lento como es el acuerdo del Senado, que en definitiva no puede negarse porque ya hubo otro. Claro. ¿Correcto? Con lo cual, nosotros lo que pasa es que estamos siendo obligados a demostrar la redondez del círculo o la cuadratura del cuadrado, solo porque hay 3 jueces de 65 que molestan a Cristina Kirchner, que son estos doctores Bruglia, Bertuzzi y Castillo. Correcto. Muy claro. Doctor Fargosi, hoy por supuesto además hemos sabido de este periodo de juicio político al presidente de la Corte, el doctor Carlos Rosenkrantz. Sí, exactamente, es otra, y lo digo en serio, no estoy hablando con ironía, es otra demostración de las virtudes del doctor Rosenkrantz, porque cada vez que el kirchnerismo pide el juicio político de alguien, lo pide porque es independiente y porque es un juez que le molesta al poder. Cuando precisamente, y con los jueces pasa algo relativamente parecido a lo que pasa con el periodismo, los jueces no están para servir al poder, como no lo está el periodismo, y cuando un juez es perseguido por el gobierno de turno, por algo es. En el caso de Rosenkrantz le imputan algunas cosas sencillamente disparatadas, pero bueno, lo vamos a ir viendo a medida que avance ese pedido, que quiero creer que no va a prosperar, ¿no? Correcto. Bueno, obviamente hay que recordar que el fiscal Casal también tiene un pedido de juicio político por parte del gobierno, ¿no? Sí, sin duda. Yo, mire, doctor, yo he vivido el kirchnerismo desde el Consejo de la Magistratura entre 2010 y 2014, y tengo clarísimo que cuando ellos sienten que un juez no les obedece, lo que hacen es pedirle juicio político. Piense, para que usted se dé una idea y la audiencia lo comprenda, que los 5 consejeros del Consejo que no nos sometimos al kirchnerismo, nos metieron una denuncia penal por no votar como ellos querían. Por supuesto, la denuncia fue desestimada, pero llegan hasta esos extremos, pasando por todo lo que pueda imaginar como arma de apriete, ¿no? Por supuesto, uno recuerda además el pedido de juicio político, el intento al doctor Fait, así que efectivamente gente sin límite. Rodrigo, ¿alguna repercusión se ha producido ya? Esto es muy reciente, por supuesto. A ver, hasta ahora, por ahora no, Nelson, pero bueno, estaban bastante sorprendidos algunos de los miembros del Poder Judicial. Hoy es un día sábado y la resolución se conoció recién ahora. Pero bueno, estaban un poco sorprendidos con la decisión. No esperaba, o sea, por el día más que nada, no por el contenido de la resolución, pero lo concreto es que seguramente en las próximas horas va a haber novedades respecto a esto. Volvemos a repetir, no es vinculante, pero es una opinión importante y sobre todo para que directamente la Corte ya también pueda tomar cartas en el asunto y pueda directamente definir respecto de la situación de estos 3 jueces que, como marcabas vos, Nelson, en el principio de la editorial del corresponsal, muchos de esos traslados se hicieron durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y de un número importante de jueces, solamente 3 están en esta situación. Hay jueces de Lomas de Zamora, hay jueces de Chaco, del interior del país, que también fueron a través de decreto, pero solamente estos 3 en particular que tuvieron en sus manos decisiones que involucraban en expedientes a funcionarios del kirchnerismo o directamente a la expresidenta, terminan con esta decisión, ¿no? Perfecto, Rodrigo, muchísimas gracias por esta primicia exclusiva que nos acabas de dar. Doctor Fargosi, gracias. Bueno, usted se ha enterado de esta novedad por TN, sí, acaba de ocurrir hace 5 minutos. Así es, me he enterado y realmente me alegra, es que el sistema funciona, el sistema legal funciona. Doctor Fargosi, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor. Estamos con el doctor Martín Redrado, le había hecho una pregunta, después de la pausa él va a contestar porque es la clave, ¿no? ¿Cómo está la economía y cómo sigue durante la cuarentena y la pandemia? Este hecho que, por supuesto, nos afecta a todos. Ya seguimos. Estamos con el doctor Martín Redrado y la pregunta que le habíamos dejado ya para el final es esta, ¿no? ¿Cómo sigue la Argentina en lo que resta de la cuarentena y después desde el punto de vista económico, con empresas que cerraron, gente que quedó sin trabajo? Si Argentina pone por delante un programa de estabilización, es decir, que le dé un sendero a las principales variables que maneja el sector público, es decir, al gasto público, a la recaudación, a la emisión monetaria, a la inversión pública, a los salarios públicos, pero un sendero que ilumine el camino no al próximo mes, sino a los próximos años, para que el sector privado sepa cuál va a ser el costo de los salarios, cuál va a ser la tasa de interés, es decir, balizar un camino, junto a un proceso de modernización productiva, haciendo hincapié en la innovación, por ejemplo, en ejemplos que tenemos en la Argentina como INVAP, que usted lo conoce, sí, claro. Que tiene científicos argentinos trabajando en reactores nucleares. A mí me tocó empezar a tutearme con el INVAP. Cuando fui vicecanciller me tocó representar y negociar la primera venta de un reactor nuclear a Australia. Bueno, esa es la Argentina que necesitamos estimular, modernizar con una revolución también impositiva, salir a nuevos mercados exportadores. Si usted logra un sendero en este sentido o discutir un proyecto de país hacia adelante, creo que las cosas van a ser distintas y podemos devolverle la confianza a los argentinos. Si no, vamos a seguir a los tumbos, mirando cuánto es el nivel de reservas día a día, cuánto sube el tipo de cambio, cuánto se está liquidando, y con eso lo que usted tiene es, bueno, un país que no sale de este vamos viendo. Doctor Redrado, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ojalá que lo que dice su libro, el título Argentina Primero, que significa pensar todos en la Argentina, sea la realidad del presente y del futuro. Muchas gracias. Ese fue el objetivo, poner un libro para la discusión de los argentinos y contribuir a este momento tan crítico. Gracias. La pausa, ya seguimos. Muy bien, hasta acá llegamos. Estemos alerta, ¿eh? El kirchnerismo va por la justicia. Estemos alerta. Ya viene TN Extremo Plus, con el inigualable sello de Juan Budvilowski. Nosotros nos reencontramos aquí el próximo sábado. Buenas semana, muchachos.